Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Llevó mis afanes. Mensaje que está basado en el Salmo 55, 22, que dice así: Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una de las cosas más importantes a desarrollar en la vida de todo creyente es aprender a depender y confiar en Dios. Esto es algo que se aplica para cada área de nuestras vidas. Entender que el Señor llevó todas nuestras cargas, desarrollar una confianza plena en Dios que nos permita descansar en que Él obrará a nuestro favor y tiene el control absoluto, nos lleva a tomar la resolución de hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad. Pues solo a través de ella podemos conocer su corazón, su poder, su autoridad, y nos llenamos de la seguridad de que el Señor cuidará de nosotros, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro fruto. Quiero leerte algunos pasajes de la Biblia que nos recuerda que el Señor llevó nuestras cargas, nuestros afanes, nuestra ansiedad. Y dice la palabra del Eterno en Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y lo confirma el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 17. Mateo 8, 17 dice la palabra: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la cruz del Calvario, el Señor llevó el pecado de toda la humanidad y el efecto del pecado sobre un individuo. Cuando enfrentamos pruebas demasiado difíciles de soportar, el Señor nos invita a echar nuestras cargas y preocupaciones sobre Él. Entonces, Él lleva por nosotros ese peso y nos sustenta en toda circunstancia, en todo momento. Es una invitación reiterativa a lo largo de toda la historia redentora. El apóstol Pedro declaró que los creyentes debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Leemos así la palabra en la primera carta de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pablo, exhortando a los creyentes, los lleva a que entreguen al Señor todas sus ansiedades en oración, prometiendo que la paz de Dios guardará el corazón y la mente de ellos. Lo puedes comprobar en Filipenses capítulo 4, verso 7. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Número 1, deleitarnos en Dios. Dice la palabra en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero leemos también en Juan 17:3 que dice la palabra: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Solo cuando empezamos a conocer el corazón de Dios, aprendemos a descansar en Él. Aceptamos sus propósitos y disfrutamos de una vida en plenitud.
No resulta fácil confiar en alguien en quien no conocemos o a quien no conocemos. Por eso empezar a desarrollar ese sentimiento de bienestar no es algo instantáneo. Es necesario invertir tiempo. Hay quienes quieren acercarse a Dios y que como por arte de magia, como algo místico, desaparezcan sus problemas. No, es un proceso que conlleva tiempo, que conlleva perseverancia, que conlleva tener una fe plena en el Señor, en que Él obrará en nuestras vidas. Y lo mismo sucede cuando nos acercamos a Dios, para tener la certeza que Él se interesa por nosotros y tiene bajo su cuidado cada área de nuestra vida. Debemos cultivar una íntima relación con su presencia, deleitándonos en la lectura de su palabra y escudriñar lo que las escrituras enseñan. Esto, mis queridos, nos permite escuchar su voz, recibir la semilla de fe y creer que Él desea protegernos, animarnos, proveernos, ser nuestro refugio y desde luego nuestra torre fuerte. Lo segundo es que necesitamos ver y escuchar. Leemos la palabra en Isaías 54 y dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Para confiar en Dios y que Él traerá su respuesta y milagros sobre nuestras vidas, debemos aprender a depender de la guía del Espíritu Santo todos los días. Y para eso es necesario sujetarnos o someternos a la voluntad de Dios. Esto implica también recibir la vista y la audición espiritual. Ya no podemos seguir oyendo con nuestros oídos carnales. No, tenemos que pedirle al Señor que Él afine nuestro oído a su voz, a su bendita palabra. Romanos 10:17 declara la palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe si no disponemos nuestro oído a la palabra de Dios. No hay fe. Estamos muertos espiritualmente si nos negamos el privilegio de oír la voz de Dios. Cuando fijas tus ojos en lo que Dios quiere que veas, entonces sales de una vida común, temerosa y llena de dudas, y te conviertes en una persona extraordinaria. Te conviertes en una persona que en Cristo todo lo puede. Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, recibes la fe que mueve las montañas y empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran, a visualizar la sanidad y a ver cómo la rebeldía sale del corazón de tu familia y empieza tu familia a convertirse al Señor y a generar cambios en su relación. Y lo tercero que el Señor nos enseña hoy que debemos hacer es permanecer en Cristo, pero también en sus promesas. Leemos la palabra de Dios en Juan 15:5. Dice la palabra: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando permanecemos en Cristo, nuestras oraciones se hacen efectivas. Por tanto, glorificamos a Dios llevando mucho fruto. Evidenciamos nuestra condición de discípulos y experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. Pero cuando el Señor te da una promesa, también debes tomarla como un tesoro, guardarla, confesarla y hacerla evidente a otros. Debes ser un protector de cada palabra que el Señor te da. No permitas que la duda, el temor
o los momentos de prueba te las roben. Cambia la preocupación y la angustia por la firme confianza en lo que Dios te ha prometido que hará en tu vida, en lo que Dios dice de ti. Y también que el Señor tiene el control también de tus pensamientos. Esto, mi querido, mi querida, va a cambiar la atmósfera con palabras cargadas de vida y permaneciendo en aquello que Dios te ha prometido. Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo continuamos nosotros tratando de llevarlas y entonces decimos confiar en Dios, pero nuestra actitud, nuestra forma de ser no refleja que realmente estamos confiando en Él. Quiero invitarte para que oremos al Eterno y le demos gracias a Dios. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos a ti las gracias por esta palabra que tú nos permites llegar a nuestro oído y a nuestro corazón. Permítenos, Dios, atesorarla, pero permítenos también, Señor, vivirla en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos.